noches. Este fin de semana se dio a conocer que un grupo de intelectuales, políticos, empresarios y artistas se juntaron para hacer un grupo que busca ser un contrapeso al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Esto ha generado cierta polémica y para analizar precisamente este tema de grupos que buscan ser contrapeso al gobierno actual, se encuentra con nosotros, como todos los martes, Carlos Bravo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Paula Sofía Vázquez. Buenas noches. Y Hernán Gómez. Hernán. Hola, Leo, buenas noches. Bueno, empezamos contigo, Hernán, porque tú hoy le dedicas tu artículo en el periódico El Universal y dices, pues son un grupo irrelevante, ¿no? Lo resumo así. Pero pues para ser irrelevantes, pues ¿para qué le dedicas un artículo, mano? Si son tan irrelevantes, pues bueno, mejor no le dediques tan... Yo lo que veo es que todo el mundo dice son irrelevantes, pero todo el mundo tuitea de ellos, escribe sobre ellos. Entonces, muy irrelevantes que digamos no son. Son relevantes en la medida que muestran el extravío de los grupos opositores en el país. Fíjate, yo creo que qué chistoso que algo haga que yo pueda, por ejemplo, coincidir con Juan Ignacio Zavala. Que también dice lo mismo, que son irrelevantes, pero le dedica todo un artículo a la irrelevancia. La cual transformación crea extraños compañeros. Yo que escribo artículos, cuando digo esto es irrelevante, pues no le dedico un artículo. Pero es que hay que leer este texto. Un grupo llamado Fracaso, porque es poesía en prosa, de verdad. Te va a decir que... Saludos a Juan Ignacio. A ver, Juan Ignacio va a leer tu artículo, Hernán Gómez, ¿eh? No cáptalo, ponlo a grabar, Juan Ignacio. No lo va a leer todo, pero si me permites un par de citas, ¿no? Por ejemplo, empieza primero diciendo, amparo en que quedaron muchos políticos y el hundimiento de los llamados partidos grandes. Un poco lo que él dice es, a ver, hay que replantearnos todo, ¿no? Y creo que esto es lo que no ha entendido este grupo opositor, de entrada, ¿no? Y dice, en México hay grupos que creen que se puede gobernar sin votos. Y un poco es lo que veo, o sea... Ellos dicen, se reclaman como una suerte de contrapeso y la verdad es que, perdón, pero acaban de perder una elección y muchos de ellos fueron parte de los gobiernos anteriores. La gran mayoría. Y no se hacen cargo ni de eso, ni de hacer una autocrítica, ni de decir, pasamos por un proceso de reflexión que nos llevó a esto, ni, bueno, ya ni digamos darse una vuelta por el país, a ver de qué se trata López este Obrador, país. Cuando perdió las dos elecciones pasadas, tampoco hubo un elemento de autocrítica. Se fue a viajar por el país. Sí, pero no hizo ninguna autocrítica. Bueno, dijo que le hicieron fraude, se acabó que él había ganado y nunca hubo un ejercicio de autocrítica. Yo te diría para ser consistente. Si uno ve el discurso, quizás no público, Leo, pero si uno ve el discurso, cómo fue evolucionando de López Obrador de una campaña a otra, desde luego que ahí se ve un proceso de reflexión, de autocrítica, bueno, a lo mejor estos lo van a hacer. Seguir conociendo el país. Apenas están empezando. No lo van a hacer, Leo, porque ellos creen. Dale chance, no lo van a hacer, Leo, porque ellos creen que se puede hacer política yéndote a comer a no sé dónde con 20 personas, firmando un desplegado, porque les encantan los desplegados, como bien lo dice. Bueno, hay uno Juan que es el Ignacio, gobernador tuiteando y facebookeando. El gobernador Javier Corral sí se fue a hacer campaña y ganó, es gobernador de Chihuahua. El gobernador Corral es el único de estos que tiene un peso político y todos los demás son como remoritas que se le han pegado a la figura de Corral, a su presupuesto y a su visibilidad política. Muchos de ellos, porque ¿sabes qué pasa, Leo? Que algo que pasa que es muy fuerte en este país, que como que los políticos no se dan cuenta cuando su momento terminó. O sea, yo veo, por ejemplo, países, Estados Unidos, Inglaterra, países civilizados, donde el político se da cuenta. El hijo de Luis Donaldo Colosio apenas está empezando su carrera política. Si a ti dale chance él te parece una figura relevante, Leo. No, bueno, está empezando, dale chance. A ver, Paula Sofía. ¿Irrelevantes o no? A ver, yo lo primero que voy a hacer es abrir con una obviedad, porque decía Arnaldo Córdoba que en tiempos muy revueltos uno tiene que abrir con obviedades, ¿no? Vale la pena recordarlo. Sí nos gusta la oposición, sí queremos oposición. La oposición es necesaria, es natural, te ayuda incluso como gobierno, porque saber que tienes a alguien atrás te genera un contexto de exigencia. Bueno, mira lo que pasó con la Guardia Nacional. Para que después no digan es que ustedes lo que no quieren es oposición. No, sí queremos oposición. El problema es esta oposición. ¿No te gusta? Es, primero, chocolate por la noticia. O sea, yo creo que de los abajo firmantes, 2, no sabíamos que eran oposición. Ya militan en partidos de oposición.
ya están en gobiernos que no son el del partido que... ¿Pero por qué está mal que hagan su grupo? Pero ¿por qué la redundancia? O sea, a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué tienes que visibilizar algo que ya eres? O sea, ¿qué necesidad tendrías que sentir de hacer un stunt mediático? Porque estamos platicando de ellos Es la hora de opinar. Pero de lo si que no, no estaríamos platicando de otra cosa. De lo que te habla es en qué conceptos se tienen como oposición que tienes que salir a hacer un desplegado para decir, hola, soy lo que soy. Pues soy sí. La oposición. Pues sí. Pero pues, ¿por qué está mal eso? No, me parece redundante. Me parece que si hubiera una oposición que ya operara como oposición, pues no tendrías por qué salir a decir, hola, soy oposición. Sí. Ya los hechos hablarían, es ¿no? que López Obrador es apabullante también, ¿no? O sea, y la otra también están como levantando un poquito. Pues levantando la manita, pero aparte levantando la manita, una gran parte que ya formaban parte del grupo que perdió con la campaña de Anaya. Pues sí. Están haciendo el ridículo, hombre. A ver, mira, Carlos. Yo lo que diría, digamos, coincido con lo que anotaba Paula. Para mí, la nota es realmente qué fiasco de debut. O sea, para mí no hay bronca que quieran hacer un grupo, me parece que están en su derecho. Realmente creo que este gobierno le hace falta una buena oposición, que lo ordene, que le dé sentido al conflicto político, a la competencia por el poder. Sí creo que hay una asignatura pendiente de enorme importancia, que es la reconstrucción de nuestro sistema de partidos. Creo que no hay democracia que pueda sobrevivir sin sistema de partidos y creo que en este momento el sistema de partidos... Pero esa es otra cosa, ¿no? Porque yo creo es un grupo más hay una tirada hacia allá. Ve de dónde vienen. Sí. O sea, la mayoría de ellos fueron simpatizantes o militantes de la alianza del Frente. Sí. Entonces creo que están tratando de reconstituirse de alguna manera, de ganar cierta visibilidad, pero a mí lo que me sorprende es que nos enteramos de ellos por el fiasco de una nota que inmediatamente, de la cual muchos de ellos se empezaron a deslindar, o sea, como debut. Y además, el timing es muy importante. Después del éxito que fue el dictamen sobre la Guardia Nacional en el Senado, y el hecho de que ahí los partidos de oposición, que están en una posición muy minoritaria, podían colgarse, en cierto sentido, la medalla de, pues, logramos estas concesiones. No, se la colgaron. ¿no? Después de eso, que eso sí fue un éxito de los partidos de oposición, de lo que queda de los partidos de oposición en el Senado, viene este grupo que ni nombre tiene, no tiene ni siquiera como una idea de contrapeso en qué sentido, desde dónde, con qué agenda, y la gran nota es que aparecen e inmediatamente hay personas vinculadas que se empiezan a deslindar. Me parece un debut realmente muy triste, ¿no? Ahora, dicho eso, sí, digamos, recuperaría lo que decías tú al principio. Me sorprende mucho que el López Obradorismo, siendo el gigante político que es, de pronto parezca tener la piel tan delgada. Y que un grupito que la verdad, en efecto, no le representa absolutamente ninguna amenaza, y menos cuando su debut es este fiasco, de pronto sí capture su atención y le dediquen como adjetivos. Yo vi las redes entre otras cosas, se pusieron, ¿no? O sea, a ver, estos cuates, pues a ver, si son tan irrelevantes. Si nos gusta la oposición, ojalá. La reacción en redes me parece desproporcionada en magnitud. Todo cuando ves lo que es el grupito. Eso es cierto, eso es cierto. En el manicomio de las redes sociales todo se magnifica. Es una casa de los espejos. Es una casa de los espejos. Es cierto, ¿no? Pero bueno, pero finalmente yo creo que, a ver, el tema de fondo más allá de este particular grupo político es quién va a ser la oposición a López Obrador y cómo se va a dar esa oposición y si va a haber oposición y si va a tener el López Obradorismo la piel de pato francés, es decir, ¿no? Durita, grasosita, para aguantar a esa oposición. Parecería, como lo que dices, Carlos, que ante un grupo tan irrelevante como ustedes lo llaman, pues que la piel fue muy delgadita, Paula, muy delgadita, y se ponen así como si hubiera salido la gran oposición de la historia política del país. No confundamos reacciones en redes sociales con reacciones oficiales. Incluso la reacción de esta mañana de hoy del presidente no me parece grave, no usó calificativos. Pues les dijo ternuritas. Les dijo, la próxima vez organícense bien para que... Que tenía razón, tenía un punto. Un poco lo que les dijo es... ¿Les dijo ternurita? Sí, un poco lo que les dijo. Así textualmente. Les doy una recomendación, hagan una escuela de cuadros. Porque es que sí, o sea, realmente son los mismos de siempre,
con miedo a dejar de existir, a pasar a la irrelevancia, tratando de colocarse en la foto, no es otra cosa que eso. Pues ya se colocaron. Déjame ponerlo así. Retomar. Ustedes los colocaron, man. No, Leo, por favor. Pues les dan mucha importancia con ustedes. Pues a ti te lo pongo, pues tú le dedicas hoy todo un artículo. 1000 followers en Twitter, ¿crees que puedo? No, hoy tú le dedicas todo un artículo. Y te lo digo como crítica. Dices, es que son irrelevantes, pero acá está todo mi artículo para explicarles por qué es irrelevante. Porque pues si son irrelevantes, hubieras escrito la Guardia Nacional. Mi crítica a las élites es a las élites que no están entendiendo el país. Y esto es una muestra de eso. O sea, parece ser que no se dieron cuenta que este país cambió después del 1 de julio y que la realidad política es otra y exige nuevas estrategias. Que no se déjame retomar una frase, nada más retomar una frase de mi hoy amigo Juan Ignacio Zavala. Zavala te va a volver a citar, Hernán Gómez, venga. Nunca han tenido la vergüenza pública de explicar cómo acabaron con la oposición en este país. Se sienten más inteligentes de lo que son, se dan más importancia de la que tienen y no parecen haber entendido por qué ellos, precisamente ellos, dejaron de ser un contrapeso. Otros son proclives a salir en cualquier foto y firmar desplegados. Les encantan los desplegados. Creen que son una gran herramienta de comunicación. Algunos otros tuvieron trabajo. Bueno, ya no sigo porque me voy a alargar demasiado, pero para mí realmente esto, Leo, es una mofa. Vale la pena que les diga algunos nombres, ¿no? Pero hay que tomárselo de en los serio. que, porque a lo mejor mucha gente efectivamente no ha escuchado, pero aquí tengo algunos nombres, ¿no? Está José Luis Barraza, está Salomón Chertoriski, Marta Tagle, Emilio Álvarez y Casa, Cecilia Soto, Agustín Basabe, Luis Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio, Juan Francisco Torres Landa, está Rubén Aguilar, que ha estado varias veces aquí, en fin. Y el gobernador Javier Corral. Y este otro diputado senador que quiere poner, que no me acuerdo el nombre de Monterrey, que quiere obligar a que para ser legislador tengas que ser... Él no está bajo firmante esta vez. Pero está en la iniciativa, ¿no? No firma, pero está ahí. Ahora vas a provocar otro deslinde. Aguas. Bueno, hubo gente que se deslindó, entre otros, hay que decirlo, nuestros queridísimos Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Juan Villoro. Enrique Alfaro. Enrique Alfaro, gobernador de son Jalisco. gente inteligente. Sí. Digo, que tienen un poquito de vergüenza. O sea, son nuestros colegas, pues güey. sí, ¿no? Hombre, imagínate si no. Pero yo sí rescato una cosa. Esa es una de las cosas que sí rescataría de este terrible debut. Es que por fin... Fiasco. Por fin... Algunos intelectuales que jugaron toda la campaña y desde antes de la campaña en el plan de la objetividad salieron del closet. Eso es a mí, y que no eran... Oye, pero Jorge nunca fue objetivo en ese sentido y lo... No, pero por ejemplo Raúl Trejo y varios de los abajofirmantes que jugaron en el yo soy un objetivo teórico académico y todo lo que estoy haciendo son análisis objetivos teóricos académicos, ya salieron en su grupito pero de los contrapesos. Ser intelectual y tener una postura política, ¿no? Rescato en este caso que ya haya muchos que hayan dejado la camiseta de la neutralidad y hayan dicho, ahora sí voy a militar en el grupo contrapeso. Ya ves, entonces, eso me parece lo más rescatable. En el grupo contrapeso, así le van a llamar. Pues sí, así se llamaron ellos. Yo quiero contrapeso, se llama. Yo sí quiero el grupo contrapeso. Digo, que a eso me parece muy rescatable esa parte, que ya hay algunos que se hayan adelantado a ser parte del grupo contrapeso. Mira, yo creo que también, digamos, de lo rescatable aquí, yo creo que nadie puede o debe asumirse como policía de la autoridad moral o de la credibilidad política o de la legitimidad social de nadie más. O sea, digamos, si bien el país cambió, y yo creo que la vieja clase política mexicana está pues tratando de ubicarse en este nuevo contexto, sí creo que en cierto sentido, pues este grupo está en todo su derecho de organizarse, de regarla, hombre, de hacer el ridículo no también. les salió su presentación, pero está bien que traten de organizarse, echando a perder se aprende, se vale, y bueno, finalmente yo creo que esto, lo que decías tú es muy importante. Bueno, y lo saben. Y los que falten seguramente, lo saben. Pero López Obrador perdió 2 veces. O sea, ¿quién hubiera dicho después de 2006 o 2012 que estaba, digamos, en las cartas para López Obrador una victoria como la 2018? Sí. Es muy difícil prever lo que va a pasar. Yo creo que poco a poco, yo creo que todavía es muy pronto en efecto, y todavía estamos en el periodo de luna de miel de López Obrador, pero poco a poco vamos a ir viendo cómo se abren espacios
para nuevas oposiciones o para la recomposición de viejas oposiciones, por ejemplo, entre los desencantados con el López Obradorismo o las víctimas de los errores que se cometan. Estoy completamente de acuerdo. O movimientos sociales como ahora, por ejemplo, el de la consulta por la hidroeléctrica. En Chiapas, los opositores al Tren Maya. O sea, creo que va a empezar a haber Ahí está, espacios. fíjate, ese es un buen punto, porque, a ver, oposición de verdad, lo que hemos visto con Huesca, con el tema de la termoeléctrica de Morelos, ¿no merecía mejor un artículo, esa oposición? Me llevo tu crítica. Para el viernes. Muy bien, Leo. Para el viernes. Pero el tema es... Tú también podrías escribir del tema. Sí, quizás lo vaya a hacer. Bueno, dame chance, ¿no? Hoy escribí de cómo piensan ustedes rescatar al Partido Encuentro Social, ¿no? Que ya están, pues los López Obradorismo está en los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, los magistrados del Tribunal pero ese Electoral. ese es otro tema. Pero voy al tema de la piel. La piel, Delgado, la piel. Un gobierno tiene que tener... Todos estamos en una democracia, tiene que tener oposición, pero también tiene que tener la piel lo suficientemente curtida para aguantar la oposición. A los medios y a la oposición, yo diría, hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que los contrapesos... Dígase lo que se diga no del presidente Peña Nieto, pero la verdad tuvo la piel para aguantar a una oposición muy activa y unos medios de comunicación muy críticos. Y Carlos dice algo muy importante, oposición y contrapesos no es lo mismo, o sea, estos grupos estoy de acuerdo. que son opositores, porque perdón, pero los contrapesos para empezar están en la Constitución y además se accede a ellos a través de las urnas, ellos acaban de ir a una elección. ¿No? Parece que se les olvida. Ellos son más oposición que contrapeso, de hecho. Pero, los contrapesos son institucionales, las oposiciones son políticas. Y yo no veo, honestamente, yo no veo que este gobierno esté en una ruta de eliminar los contrapesos. A ver, puede ser que en el estilo personal a López Obrador no le gusten los contrapesos, como a muchos no nos gustan en nuestros ámbitos de actuación, Leo, A mí como académico quizás no me guste tener a 5 personas opinando de lo que hago. A ti como conductor de Es la Hora de Opinar, quizás tú prefieres decidir a quién invitar y no que lo decida alguien más, ¿no? O sea, que haya un consejo. Pero la verdad los contrapesos son... Yo sí creo que los contrapesos son saludables en todos los ámbitos de la vida. Desde luego. Porque uno solito nunca es el dueño de la verdad. Pero no es una cuestión de gustos. Claro. No es una cuestión de gustos, porque lo que están diciendo es que a López Obrador no le gustan los contrapesos, entonces los contrapesos corren peligro. No es así. O sea, tenemos una democracia, una separación de poderes. A ver, lo que le hizo a García Alcocer de la CRE el otro día, perdóname, un abuso de poder a todas luces. A ver, sí, yo ahí solo quisiera agregar una cosa. Yo creo que la cosa es, López Obrador trata a los contrapesos como si fueran oposiciones. Para mí ese es el problema con López Obrador. O sea, que sea tu contrapeso no quiere decir que siempre y a toda costa te va a llevar la contra. Nada más es un polo de decisión distinto. Pero cuando manifiestan esa independencia frente a López Obrador, inmediatamente López Obrador entra en la modalidad de es mi oposición política y se va a sobres. Y vienen del neoliberalismo. Exacto, y todo son este catálogo de adjetivos que ya exacto. tienen muy trabajado, fifís, conservadores, del viejo régimen, etcétera. Pero yo creo que ahí es justo la distinción sirve también para eso. El presidente no tendría por qué tratar como opositores a quienes ocupan un lugar en los órganos que están no para oponérsele necesariamente, sino para hacerle contrapeso. Es que muchos de ellos sí son. Pero es que no creo que necesariamente sea a todos sus opositores o a todas las personas que ponen en contra de él. Creo que tiene como, si vemos por ejemplo a la gente, si vemos por ejemplo a la gente que se opuso a la termoeléctrica, no los llamó fifís, no los llamó neoliberales, no nada. Lo único que salieron a decir es no sabíamos que había tanta resistencia. Los llamó conservadores de izquierda. No sabíamos que había tanta resistencia. Los llamó conservadores de izquierda. A los pueblos, a las consultas, etcétera. O sea, tiene como una oposición a la que él reconoce como una oposición que es a los de abajo. Si hay resistencia del pueblo, bueno, él no tiene ningún problema y los reconoce e incluso salió a decir, pues no sabíamos que había tantas resistencias en la termoeléctrica, vamos a ver cómo trabajamos las resistencias del Tren Maya, etcétera. No se porta así con la oposición que él reconoce que es con la de abajo. La CENTE. Que es la que va de abajo. La CENTE, los de Huesca. La que él considera como popular. Y sí son opositores, por cierto. ¿Sí? Son opositores a ciertas causas del gobierno. Pero es que a mí me gustaría cerrar con eso. Creo que uno de los grandes problemas de este grupo opositor es que no es un grupo opositor con agenda. Su única agenda es ser oposición. Son opositores a todo. Leo de sus 10 el grupo puntos, contrapeso. Inspirador, así que hayas dicho, wow.
que te haya hecho... No para ti, pero que a lo hayas mejor tenido para un otras momento, personas. ajá, esto me hace sentido, esto es una idea nueva, esto es una idea inspiradora, transformadora, realmente, o sea, de sus 10 puntos, ¿te acuerdas de alguno? ¿Te viene alguno a la mente? Ahora yo te voy a entrevistar. Su gran agenda es ser oposición. La verdad, o sea, es estar en la foto. Es no desaparecer. Dice el Aspiran productor a que existir, ya no se acabó el desaparecer. tiempo y me salvó la campana. Es una buena respuesta, ¿eh? Vaya otorga. Oiga, gracias. Estuvo bueno el debate, como siempre, un Déjame decirle, privilegio. yo creo Sí. que las oposiciones rara vez son absolutas. Sí. Hay distintos temas, hay distintas situaciones donde se generan, y tú acabas de ser un gran ejemplo de eso, extraños compañeros de viaje. Y yo creo que al final de cuentas... Juan Ignacio Zavala, un saludo. No hay que satanizar a las oposiciones porque a lo mejor luego las vas a necesitar. Así es. ¿Sí? Bueno, Zavala y Hernán se Hoy van nos a reconciliamos. hoy a Mejores chupar amigos. juntos. Gracias, Hernán. Gracias, Carlos. Gracias, Paula. Un privilegio, como siempre, debatir con ustedes. Y vamos a regresar. Tenemos una mesa especial con 3 expertos en materia de seguridad, Javier Oliva, Eduardo Guerrero y Alfredo Lecona, para analizar lo que finalmente quedó en el tema de la Guardia Nacional aprobada en el Senado el jueves pasado. Regresamos.